Esta noticia los va a dejar con la boca abierta, por lo menos a mí, señores. Sí, porque definitivamente los hermanos Menéndez no dejan de ser noticias. Escuchen esto. Ahora ha salido a la luz el supuesto romance secreto que mantiene uno de ellos desde la cárcel. Dicen que este romance es con una estudiante inglesa, la cual es 35 años más joven que él. Bueno, se trata de Lyle, quien estaría siéndole infiel a su esposa porque está casado, Rebecca Smith, con quien se había casado en el año 2003, Lili. Ok, dicen que esta joven con la que le está siendo infiel tiene 21 años y que se habrían conocido a través de Facebook, donde se han estado intercambiando mensajes desde hace ya algún tiempo. Incluso dicen que han hablado por teléfono con unos móviles que habían entrado a la prisión de manera ilegal. Obviamente la reacción de su aún esposa ha sorprendido a muchos, ya que asegura que lo seguirá apoyando, confirmando que ahora están separados. Aquí los chismes gordos y más noticias de estos hermanos que dan mucho de qué hablar. El próximo 25 de noviembre, Lyle y Eric Menéndez enfrentarán una audiencia en una corte de California, pero algo que está en boca de todos no es lo que pueda pasar ese día, sino el sorteo que se hará, pues solo podrán asistir a esa audiencia 16 personas del público. Parece que se ha convertido en una papa caliente el caso de los hermanos Menéndez, porque el fiscal que hace unos días lo entrevistamos dijo que el gobernador podría liberarlos hoy si quería darles el perdón, la clemencia que les estaban pidiendo, pero ahora el gobernador dijo, a mí no me vas a tirar esa responsabilidad, y aquí está todo lo que dijo el gobernador y lo que le puede pasar a los hermanos Menéndez. Hace unos días, en una entrevista que le hice al fiscal electo del Distrito de Los Ángeles, Nathan Ockman, decía que el gobernador tenía la manera de liberar inmediatamente a los hermanos Menéndez si él quería. Hay una petición de clemencia al gobernador Newsom y en cualquier momento él pudiera tomar una decisión y liberarlos de prisión. El gobernador sí tiene ese poder. Tiene el poder de otorgar clemencia y no hay fecha límite para eso. Pero ahora el gobernador de California fue claro en afirmar que no usará esa herramienta y que al contrario esperará que el fiscal revise el caso. En un comunicado emitido por su oficina dijo exactamente: el gobernador respeta el papel del fiscal del distrito para garantizar que se haga justicia y reconoce que los votantes han confiado en el fiscal del distrito electo, Hochman, para que lleve a cabo esta responsabilidad. Esto podría ser complicado para el caso de los Menéndez, que de tener un pie casi en libertad, ahora se hace cada vez más lejos. Sabemos que en diciembre 3, el nuevo fiscal va a entrar a su posición. Él ha dicho que él quiere revisar completamente todo el archivo. Quiere decir que para diciembre 11 él no va a estar listo. La audiencia del 11 de diciembre sigue pendiente y se ha dado a conocer que hasta este momento los hermanos no estarían de manera presencial, sino que estarían vía Zoom. Aquí lo curioso, y lo reiteró el fiscal en la entrevista que le hicimos, Lili y Raúl, es que el gobernador pudo haber liberado a los hermanos Menéndez ya hace rato, o sea, antes de que él se posicionara, porque ya tenía la petición de clemencia hace algún tiempo. Esta petición fue reforzada con el fiscal Gascón, que le envió una carta al gobernador diciendo, mira, yo creo que lo deben liberar y si tú das clemencia lo liberamos ahora mismo. Pero él dijo ahora que no, o sea, que habrá que esperar, como dice nuestro experto, si la audiencia del 11 de diciembre se hace o si el fiscal entrante va a pedir más tiempo para poder revisar todos estos papeles. Al gobernador no perdonarlos o dejarlos salir de la cárcel quiere decir que no van a estar saliendo para el día de Thanksgiving o de Acción de Gracia. Sí, este año es lo que parece que no va a pasar, pero esto no quiere decir que no salgan. O sea, obviamente no es que han perdido la esperanza completa, porque es lo que está diciendo, tengo que revisar el caso y no creo que tengo tiempo antes de diciembre 11. Tania, muchísimas gracias. Imagino que sí tiene tiempo, pero no lo quiero hacer. Gracias por eso. Gracias, Tania. Bueno, a lo mejor tiene otras cosas, Raúl, y acuérdate que está entrando, tiene que preparar la fiesta de inauguración. No sé.